Quiero empezar por un versículo. Id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles lo que yo os he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. ¿Verdad? Id y haced discípulos. Una iglesia está constituida para servirle a nuestro Señor, y la mejor forma de servirle a nuestro Señor es difundiendo el mensaje de amor que con su propia vida Él nos trajo a nosotros. Así es que, Padre eterno que estás en los cielos, te pido, Señor, que me permitas exponer en una forma clara y adecuada tu mensaje que tienes ahora para tu pueblo. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a comprender las verdades eternas que están contenidas en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, miren este versículo con que hemos empezado y que es el contenido de toda la exposición. Este no es un tema, este es un versículo. Y este versículo es importantísimo en la vida de todo cristiano. Es más, la existencia de la iglesia depende de la obediencia que tengamos nosotros para aferrarnos a este versículo. Id y haced discípulos en todas las naciones. Pero yo quiero llamar la atención sobre algo muy importante. No es una recomendación que el Señor nos hace. No es una sugerencia que el Señor se permite darnos a nosotros. Es una orden. Yo les ruego que vean la calidad de verbo imperativo que tiene id. Eso quiere decir vayan y háganme caso, vayan. Entonces, si nosotros no vamos a difundir la palabra del Señor, en la cual lo más importante es el mensaje de redención de nuestro Señor Jesucristo al venirse a sacrificar por nosotros aquí en la tierra. Entendamos esto como premisa. Entendamos esto como algo de lo cual nosotros podemos servirnos para partir. Esta es la plataforma de partida. Id y hacer discípulos. A Él le interesa que hagamos discípulos. Y quiero recalcar ahora para que lo tengan en cuenta en el resto de la exposición. Él desobedeció. El primer gran pecado. Digo, habrán posiblemente otras situaciones, pero el pecado que realmente se originó para destruir al hombre fue el pecado de la desobediencia. Cuando Él dijo, de ese árbol no comerás, estaba probando precisamente la obediencia de la criatura que había creado. Bueno, y Adán pecó. Ustedes saben lo que pasó durante los 2 primeros milenios después de que fue expulsado Caín del paraíso. Durante dos milenios, en la Biblia no aparece con frecuencia la palabra de Dios porque no hizo nada. En esos 2000 años no hizo nada. Y cuando se decidió a ver lo que había en la tierra, lo que había y había progresado era la perdición. Era el pecado aumentado. Era la depravación. Lo que estamos viviendo ahora. Por eso es cuando los pastores nos dicen que estamos llegando al fin. Es por eso,
Porque las características que se dieron en esos 2000 años que hicieron que Dios se arrepintiera de haber creado al hombre y dictara la sentencia de lo que lo iba a raer de la faz de la tierra, ya Dios estaba demasiado acongojado por las barbaridades que hacía el hombre, y por eso dijo que iba a raer la tierra. Y si no estamos muertos para siempre, es porque un hombre justo como Noé, que logró que 7 humanos entraran en el arca. Nuestra arca es esta iglesia, señores. Amén. Esta es la arca en la que nos salvamos. Aquí tenemos que meternos en el arca. Pero eso del arca es figurativo. ¿Qué es la realidad? Pertenecer a la iglesia de Cristo y actuar de acuerdo a la pertenencia que tenemos. Porque hay algunos, no han venido ahora precisamente, que solo vienen los domingos, oyen el sermón, agarran un par de versículos de lo que dice, después los olvidan desde luego y hasta el próximo domingo. Eso no es ser cristiano. Y los miércoles en la noche viene usted. En esta iglesia hay actividades constantemente. ¿En qué forma se involucra usted? Y si no se involucra en esto que es menor, debe de involucrarse en lo que es mayor. ¿Y qué es lo que es mayor? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Porque si no, pecamos de 2 situaciones específicas. Primero, demostramos nuestro egoísmo extremo. No queremos salir a la calle, no queremos hablarle a nadie de Cristo. Vaya a ser que me rechacen, vaya a decir que me digan que no y me voy a sentir humillado. Yo no voy a pedir que levanten la mano a aquellos que tienen miedo de presentar a nuestro Señor Jesucristo. Pero yo estoy seguro que aquí hay algunos que no lo hacen porque tienen miedo a ser humillados. Egoísmo. Otra vez egoísmo. Pero también desobediencia, porque no hacemos lo que el Señor nos ha dicho, que vayamos y predicamos. No, pero mire, a mí no me han dado el púlpito para predicar. ¿Y quién les ha dicho a ustedes que solo aquí se predica? A los hombres, cuando van a echar gasolina, aquel que les echa la gasolina, ¿ya le hablaron de Cristo? Y las mujeres, cuando van donde su costurera a que se les haga sus vestidos, y ustedes ponen tanto cuidado en que sea una buena costurera para que salga un buen vestido. Espero estar dándome a explicar lo suficiente para que lo entendamos. Tenemos que cambiar esas cosas. Tenemos que cumplir con el Señor. Pero fíjense que el Señor se queja de que nosotros no cumplimos, porque el Señor está empeñado en que el sacrificio de Cristo se conozca por todas las naciones. Recuerden ustedes que el Padre tuvo que hacer un desprendimiento enorme. Yo les decía en el culto pasado que había hecho ya incluso en esta congregación una prueba y les había pedido a todas las personas que tuvieran hijos varones que levantaran la mano. No sé si algunas de ustedes, algunas personas que están aquí se recuerdan de esa ocasión. Les dije, miren, si usted tiene hijo varón, ¿usted permitiría que ese hijo varón fuera llevado en sacrificio y que se lo mataran? Las que tienen hijos varones y los que tienen hijos varones vayan pensando en esto. ¿Estarían dispuestos ustedes a dar a su hijo para que lo mataran, lo crucificaran, lo sangraran, lo lancearan, lo insultaran, lo maldijeran?
y viendo ustedes también cómo descuartizan a su hijo, ¿estarían dispuestos? Yo podría retarlos, levante la mano el que está dispuesto a entregar a su hijo en sacrificio para que le hagan todo lo que le hicieron a Jesús. Una persona aquí. Pues mire, eso que usted se niega a hacer, nuestro Padre Celestial lo hizo por nosotros y para nosotros, mandando a su Hijo unigénito a morir aquí para que nosotros lo insultáramos, lo vejáramos. Eso hizo el Señor, eso hizo Dios, eso hizo nuestro Dios, porque nuestro Dios nos ama tanto que amó a su Hijo unigénito para que todo aquel que se acoja a Él sea salvo y no se pierda. Entonces es el acto de amor más grande que ha existido. Pero el Hijo vino a hacer el acto de obediencia más grande también que ha existido. A eso, a todo eso, a lo que significaba la sangre derramada, la corona de espinas, la humillación, a todo eso, nuestro Señor Jesucristo dijo: sí, yo voy. Yo voy. Y vino. Y está aquí. Pero ese sacrificio santo, el Señor quiere que se conozca. Porque si no se conoce, fue en vano. De tal manera de que en alguna medida, y debemos de hacer ese acto de contrición, en alguna medida los que andan allá afuera, los que no tienen a Dios como nosotros lo tenemos, están allá afuera sin Dios, en alguna medida por culpa nuestra. Mi pastor general de la iglesia me dijo en una ocasión: mire, hermano, hay momentos en que hay que regañar a la congregación. Fíjense que yo llegué a confesarle a él el pecado que me había enojado con la congregación de Cojutepec. No le voy a decir las circunstancias porque no viene al caso. Pero yo llegué muy contrito y muy afligido y me dijo el pastor: mire, ¿y usted cree que Jesucristo, cuando sacó a los mercaderes del templo, iba riéndose y sin enojarse? Yo no estoy enojado con ustedes, pero estoy interesado en que pongan atención a lo que son y a lo que tienen que hacer, porque nuestro Dios se los ha mandado: ir y hacer discípulos en todas las naciones. Eso quiere decir que tenemos que predicar, predicar, predicar y seguir predicando. Y como ya dijimos, predicar no es ponerse aquí en el púlpito, es hablarle a todo el mundo de nuestro Señor Jesucristo y de la salvación que pueden obtener si lo seguimos. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo están haciendo ustedes? Porque ustedes vienen aquí por su salvación, pero el Señor los mandó a trabajar por la salvación de otros también, y eso posiblemente muchos de los que están aquí no lo están haciendo. Entonces somos unos desagradecidos. Diez leprosos se acercaron a Jesucristo cuando venía de Samaria. Venían llenos de lepra. Esa es una enfermedad que casi no conocemos y nos deja un tanto indiferentes a todos, porque no sabemos la naturaleza de la misma. Casi no tenemos en el mundo actualmente leprosos. En El Salvador hace algún tiempo salieron 2 leprosos ahí en la Unión y era una gran noticia. Pero usted sabe lo que es un leproso. Es una llaga viviente, una purulencia viviente, una persona que tiene en lugar de sangre pus y que se va pudriendo todos los días un poquito. Y usted no puede abrazar a nadie siendo leprosos, ni a su hijo, porque lo contamina.
Los anteriores leprosos en tiempo de Jesucristo andaban con una especie de campanita o de cencerro, porque hacían bulla cuando ellos iban caminando para que la gente no se acercara a ellos para no contaminarse. Vivían aislados en cuevas, sufriendo continuamente. Un sufrimiento horrible, me imagino yo, imagínense. No poder acercarse a nuestros seres queridos, porque los contaminamos. Somos una purulencia que anda viajando de arriba para abajo, sin que nadie quiera al leproso. Habían 10 de ellos que se acercaron a Jesús cuando venía de Samaria y le pidieron sanación. Y los 10 fueron sanados por nuestro Señor. Les dijo, id a los sacerdotes, y en el camino fueron sanados. La pregunta es, ¿cuántos regresaron a darle las gracias al Señor? 1. Y él mismo dijo, ¿dónde están los otros 9? Mejor este samaritano extranjero vino a darme gracias. La pregunta que les voy a hacer es vital. Contéstela usted con sinceridad para usted mismo. ¿Usted de qué grupo es? ¿Del que vino a agradecer al Señor o de los 9 que no les importó? ¿De qué grupo es usted? Yo le pregunto en este momento, ¿y usted es agradecido? No sean mentirosos. No sean mentirosos. No es cierto. Nosotros no agradecemos al Señor. Hace 2 meses todavía yo padecía una neuropatía diabética, que casi no podía caminar. Yo entraba en mi iglesia y entraba arrastrando una pierna, jalando una pierna con la otra, por un dolor tremendo que me agarraba en las piernas. Hace 2 meses. Claro que fui donde los médicos, pero sobre todo le pedí a mi Señor que me curara para poder seguir trabajando por Él. Y aquí estoy sin ningún dolor, por la gloria de Él. Ahora, ¿usted cumple de los 9 hoy? Porque si no agradece al Señor con sus actos que le ha mandado hacer, usted es un desagradecido, además de un desobediente. En una ocasión yo le dije a un pastor de mi iglesia, quizás yo no voy a ser nunca popular porque solo a regañar llego. Siempre que vengo a Popa lo vengo a regañar. Pero saben una cosa, en esta iglesia yo he encontrado amor y cariño. Ahora, ese agradecimiento que tenemos que traducir nosotros en una conciencia plena de que Dios quiere que trabajemos para Él. Él nos necesita porque Él decidió que nosotros hiciéramos esta labor. Él podía, con un chasquido de sus manos, convencernos a todos los que nacemos de la existencia de nuestro Señor, de su sacrificio propiciatorio, pero nos dio a nosotros ese honor, sabiendo que también para algunos iba a ser no un honor, sino que un deber y una carga. Nosotros no podemos darnos ese lujo.
La vida de nosotros debe estar consagrada a evangelizar, porque a eso nos mandó el Señor, evangelizar. Y como ya dije antes, evangelizar, predicar no es una prerrogativa de este estrado, es algo que tenemos que hacer continuamente. Hoy que venía, me di cuenta que están construyendo un gran shopping center en la entrada de Apopa. A mí me dio mucha alegría, porque ahí vamos a ir a predicar todos los de esta congregación. Bueno, el Señor se queja de nosotros. Es más, se ha quejado siempre, porque Él nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Fíjense cómo dice el Señor ahí: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y aquí abundamos, mirá, el Señor aquí, el Señor allá, el Señor acá. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjense lo que contiene esa afirmación: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Y ustedes han sido enviados. No vayan a creer que solo es para otros este mensajito. Es para nosotros. Desde el momento en que Él nos dice: id y hacer discípulos, nos está enviando. Nosotros somos sus embajadores, y en la palabra de Dios dice claramente que somos embajadores de Cristo. Y un embajador, imagínense un embajador que el presidente de la República le da una orden para que haga una gestión a nivel internacional, y el embajador le va a decir: no lo hago, no tengo ganas. ¿Cuánto cree que va a durar como embajador? 24 horas, tal vez. El Señor nos ha mandado como embajadores y nosotros no hacemos lo que Él nos mandó a hacer. El cristianismo no solo es una esperanza, el cristianismo también es una obligación, porque fuimos nosotros los causantes y todavía llevamos en nuestra sangre genes de aquel que primeramente pecó. La sangre de Adán está en nosotros, y la única forma de borrar esto es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero si ese sacrificio no es conocido, ¿de qué valió la venida de Cristo? Es necesario que nosotros convengamos en que si nosotros no predicamos el evangelio afuera, las iglesias van a ir caducando cada vez más. El jueves pasado oí una palabra que define una situación que me dolió mucho. No voy a decirles en qué circunstancias, hay algunas personas que sabrán a lo que me estoy refiriendo, pero mi pastor habló de poscristianismo. Y eso me dolió. Porque ya se está manejando esa noción de poscristianismo, es decir, que hubo un precristianismo, hubo un cristianismo y ahora vamos a embajada. Eso no es cierto ni puede ser cierto. Tenemos que ir creando, creciendo, expandiéndonos en la palabra de Dios. Y eso tenemos que hacerlo nosotros, porque fíjense en lo que les voy a decir, en eso, solo en eso, Dios por propia voluntad depende de nosotros.
Lo que usted haga va a repercutir en el nuevo reino de Dios, el que ya viene y en el que estará usted si cumple con los preceptos que Él nos mandó a hacer. Congregación, ustedes tienen un gran deber, un gran encargo, y un encargo que no soy yo quien se los está dando, un encargo que le dio nuestro Señor Jesucristo. Y reitero, id y hacer discípulos, que conozcan mi verdad, que conozcan el sacrificio de Cristo, que conozcan el amor de Dios y que sepan ser de verdad hijos de Dios. ¿Usted está dispuesto a predicar al Señor? ¿De verdad está dispuesto? Aquel que quiera cumplir con eso, pero solo aquel que quiera cumplir con eso, no otro. El que a partir de este día, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, decida ser un predicador personal de su persona, de las personas a quien alcanza, de las personas con quien habla. Si usted quiere cumplir el mandato de Cristo, si usted acepta el nombramiento que Él ha hecho de usted como su embajador, si usted está dispuesto a sacrificarse para hablar del milagro enorme y primordial de la humanidad, el sacrificio de Cristo en la cruz, si está dispuesto a difundirlo, si está dispuesto a hablar con extraños de Cristo para hacer una labor de convencimiento santo, y está de verdad identificado con un deseo vehemente de ayudarle a nuestro Señor Jesucristo como Él les ha ayudado tantas veces. Si usted está dispuesto a eso, póngase de pie.